En su reciente columna en el diario El Comercio, el periodista Federico Salazar realizó una fuerte crítica al presidente Martín Vizcarra por las medidas de aislamiento social y las restricciones de tránsito en el Perú. Esto lo hizo en su columna de diario La República titulada "Una epidemia no se combate con aplausos". Las drásticas medidas de confinamiento social no se deben a la enfermedad del coronavirus, se deben al estado calamitoso de nuestra salud pública, se lee al inicio del escrito. A muchos sorprendió que Federico Salazar se mostrara desafiante en su columna, ya que estamos acostumbrados, y me incluyo, a ver más bien a un pasivo periodista con sus entrevistados. Sin embargo, ahora el periodista de América Televisión afiló la lengua para mostrarse muy crítico con el presidente Vizcarra y las medidas que éste está tomando. ¿Será acaso porque hace unas semanas fue duramente cuestionado por su forma de tomar la noticia sobre la labor de la Policía Nacional del Perú y los excesos que pudo cometer durante el aislamiento social? Si bien es cierto, Federico Salazar acierta en muchos puntos que toca en su columna, lo que sorprende es que no los exponga diariamente en su espacio televisivo donde es figura ya hace más de 20 años. En su columna habla sobre el prolongamiento del aislamiento social y argumenta lo siguiente: las medidas de confinamiento buscan prolongar en el tiempo los contagios. Es algo así como pasar de un pago en cash a un pago a plazos de la epidemia. ¿Qué esperabas, Federico? Las deficiencias en el sector de salud pública no son de ahora. La salud pública en el Perú es un desastre desde hace muchos años y el confinamiento social es la única forma que tenemos de protegernos y no convertir esto en una tragedia más grande de la que ya se está viviendo. Claro, se pudieron hacer y se pueden hacer muchas cosas por mejorar la situación, pero no dejes que pensemos que tú querías un pago en cash, sino mira lo que está pasando en Estados Unidos, donde no se acató correctamente la cuarentena. Sin embargo, no podemos negar que la tasa de mortalidad por este virus es preocupante en el Perú. Si comparamos las cifras con Chile, por ejemplo, vemos que el vecino país, a pesar de tener más casos, las víctimas fatales son menos que en nuestro país. El presentador de América Noticias afirmó que el Perú no tiene suficientes hospitales para muchos casos graves. A pesar de la reacción temprana del gobierno, no se ha hecho un trabajo exhaustivo de cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico es el rastreo de los posibles contactos de un contagiado o un sospechoso de haber sido contagiado. Se los identifica y se los confina. Esto es lo que el gobierno viene haciendo, no de manera eficiente, pero en fin, los medios de comunicación también deben jugar un papel importante en este punto, ya que tienen mucha más llegada en concientizar a la población. Decirle qué hacer en caso de tener el virus, a dónde recurrir y si es posible ser intermediarios para que la población se atienda temprano, antes de que la enfermedad avance y los infectados se conviertan en víctimas fatales de este terrible virus. Las personas no deben de tener miedo y esconderse, pensando que se van a curar o que serán juzgados. Aquí los medios y el Estado deben actuar con rapidez, antes de que esto siga expandiéndose y llegue un momento en que se descontrole y la atención de las personas infectadas no se realice de manera eficiente. Para el periodista, el Perú falló desde el primer momento en esta tarea, puesto que el primer caso no fue detectado por las autoridades. Fue una persona sumamente responsable y alerta que insistió mucho para que le hicieran caso. Federico Salazar también puso énfasis en que no se procedió a controles estrictos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde el primer caso detectado en el país. No se ha estudiado el caso de la persona fallecida en su departamento de Miraflores. El paciente acudió al hospital y lo mandaron a su casa. El resultado llegó 2 días después, cuando ya estaba muerto. Pues Federico Salazar también debería reconocer que tampoco se ha investigado a profundidad el caso. Para el periodista, mientras no se resuelvan las graves deficiencias en el control de la propagación, el gobierno insistirá en el confinamiento. El problema es que con ello se crea una crisis económica, no una cualquiera, la más grande que hayamos conocido en décadas. Finaliza el periodista de América Televisión en su columna en diario El Comercio. ¿Qué opinan ustedes de las palabras de Federico Salazar? Déjanos saber tu opinión en la parte inferior de este video.